saludos, soy Sebastián José Ramírez Calderón de la Escuela de Artes y Humanidades y en este podcast quiero dar respuesta a 5 preguntas del curso de inclusión. Estas 5 preguntas son evaluativas, evaluando el aprendizaje a través de todo este semestre de lo que significa la inclusión y cómo se debe aplicar. Empezamos con la primera. ¿Cómo define la inclusión social? ¿De qué manera la experiencia del trabajo colaborativo permitió poner en práctica esta definición? Bueno, la inclusión social es definida como el derecho a la colaboración y al respeto mutuo de las personas con alguna característica única, o sea, a las personas que son parte de una minoría. El término minoría se refiere a un grupo de personas que, debido a su nacionalidad, etnia, religión, cultura o lengua, se distingue de otros grupos poblacionales de su estado o es marginado por ellos, las cuales deben ser tratadas con la inclusión y respeto total de las personas que no son parte de una minoría, creando así un ambiente fuera de discriminación y limpio de alguna inseguridad en los integrantes de un círculo social. Y el trabajo colaborativo me ayudó a entender mejor a las personas que son parte de una minoría, ya que al interactuar con personas que son víctimas de conflicto armado, me ayudaron a entender que aunque viven con una característica única, no necesariamente física, no son personas que se deben tratar de manera necesariamente extraordinaria o única, sino con la ayuda necesaria para que ellos por derechos necesitan y con el respeto que merecen. Segunda pregunta. ¿Cuál considera que es el principal aporte que desde su vivencia diaria como ciudadano debe hacer para generar un entorno que valore la diversidad y la participación social? Bueno, yo como ciudadano de una sociedad o una comunidad tengo la tarea de aprender a reconocer casos de antidiversidad o antiinclusión, injusticia, racismo, falta de solidaridad y patologías sociales. Pues dependiendo de la época, el tipo de política y la raza de la gran mayoría, las patologías sociales podrían ser muy específicas en esa circunstancia, que varían de una cultura a otra y que son diferentes en cada periodo histórico. Y estas patologías están relacionadas con el aislamiento social, el miedo social, la desinformación, la delincuencia, el terrorismo, etc. Y tras tener claro esa patología, se debe tener ya clara que uno como ciudadano debe ser parte del desarrollo humano y participar en todo tipo de propuestas para el desarrollo en una comunidad o incluso ser líder de una propuesta así, ayudando a cualquier tipo de personas que sufren de alguna problemática en el entorno donde viven, porque como sociedad estamos obligados a ser solidarios uno con los otros, o si no solo causaremos más discriminación en nuestra sociedad, y debemos estar humanizando todo tipo de conciencia colectiva y disminuyendo la inseguridad. La humanización y la transdisciplinariedad responsables son nuestra respuesta a las problemáticas y son quizás nuestra única defensa. Si no asumimos el desafío, nadie será inocente. Todos seremos cómplices de generar sociedades enfermas. Tercera pregunta. ¿De qué manera el contexto influye en la inclusión de las poblaciones? Bueno, pues muy bien se sabe que el ser humano es un ser inteligente con libre albedrío y una persona totalmente normal casi no sufre de limitaciones físicas o mentales, y alguien así se puede considerar un ser libre. En este mundo pues no tiene el porqué de no poder sustentarse por sí sola, y así la gran mayoría de personas que viven en este mundo. Pero ¿qué pasa con las personas que son diferentes a una persona normal? En el mundo existe política, y esa política sirve para crear una lista de reglas obligatorias que sirven para controlar la anarquía que existe en todas partes de este mundo, liderando y manteniendo a las personas libres que viven en cierta parte del mundo con cierta política específica. Pero muchas veces se crea esa política sin pensar en las personas que son diferentes a las demás, y a veces muchas personas no son libres totalmente, pues sufren de limitaciones físicas o mentales
y viven con las necesidades limitadas, y a veces no son ni límites, sino que son de diferente región, religión o cultura, haciendo que sea imposible para ellos el poder suplir sus necesidades por sí solas, habiendo que en la política no hay inclusión. Por ejemplo, el neoliberalismo vende salud al que pueda comprar, dejando a un lado los principios éticos de la igualdad y la dignidad. Pero cuando en el gobierno existe el estado de bienestar, las necesidades de las personas que no tienen los recursos para cumplirlas son atendidas debidamente con los recursos del gobierno. En el estado de bienestar, una orientación específica basada en el consenso sobre determinados principios y valores, a saber, una política económica comprometida con el fortalecimiento del sistema de seguridad social, la provisión pública de servicios sociales universales, el mantenimiento de un nivel mínimo de calidad de vida y una nueva concepción del aparato estatal. Concluyendo, muchas veces las personas que viven en el poder pueden decidir por completo el estado en el que pueden mantener a su población, sin pensar mucho en la avaricia y más en la solidaridad poblacional. Pero también existen muchos detalles que definen cómo se debe mantener a la población, desde la cantidad poblacional, la educación, los servicios públicos y el nivel monetario nacional. Estos detalles muchas veces pueden salir de las manos de los que viven en el poder, pero no son imposibles de resolver, y siempre y cuando la población y sus líderes quieran encontrar la solución. ¿Cuál considera que es el aporte que da a la impronta humanista en su proceso de formación el comprender y posibilitar la inclusión social? La UNAD desde siempre ha buscado la forma de unir a las comunidades con la universidad, o sea, siempre ha querido determinar una relación clara con las propuestas y los desarrollos que ocurren en las comunidades cercanas a ella, a través de los estudiantes de la universidad. Desde este pensamiento para transformar la universidad, isla o puente en universidad comunitaria y solidaria, asumimos como compromiso fundamentales de la acción universitaria UNAIS, gestionando el conocimiento de los estudiantes a un nivel de formación personal, de socioafectiva, ético-moral, etc. Profundizando en su madurez mental, sus motivaciones e intereses. También en estrategias de aprendizaje e interacción social. Desarrollo de aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo mediante la utilización de múltiples estrategias y formatos de aprendizaje que superen los límites territoriales de las comunidades locales, regionales y nacionales, ya que gracias al programa de formación de formadores que se basa en el desarrollo de tutores y consejeros que ayuda a los estudiantes a experimentar la pedagogía culturalizada y también la investigación, docencia y proyección social universitaria, aumentando sus habilidades de liderazgo para obtener el sello de líder humanista. En este proceso se hace necesario reiterar la dignificación del trabajo humano, la valoración de la interacción social y el cultivo del lenguaje simbólico y de aquellos valores que constituyen recursos no convencionales, tales como la creatividad, la participación, la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua. Quinta pregunta. ¿Cuál es el principal aprendizaje que se construyó en este curso y cómo lo pondrá en práctica en su futuro profesional? Este curso tiene como tema principal la inclusión en masa y de cómo se debe aplicar correctamente en un entorno social, pues los estudiantes deben formarse a través de la solidaridad, del aprendizaje y la humildad, pues en sí ese es el objetivo del estudio, es la inculcación de valores en estudiantes en formación. Hoy en día vivimos en un mundo donde la gran mayoría no reciben de la educación necesaria para cuestionar su entorno y los valores con los que estuvieron creciendo, ya que muchas veces la educación en los ámbitos sociales son tensos y se basan más en la supervivencia de uno como ser que en el bienestar del prójimo, provocando un descenso en el desarrollo de una sociedad sana.
Pero como siempre se ha dicho, la educación es la solución de todos los males y este curso es la prueba de ello. Y estas prácticas me ayudan para aplicarlas en entornos de mi vivencia diaria, convirtiéndome en un portavoz de la solidaridad y la inclusión en situaciones donde lidera la injusticia y la anti-inclusión. Y para que en el futuro pueda ser un buen líder de una propuesta para ayudar a las personas que no pueden cumplir sus necesidades y sufren de injusticia.